¿Listo? Bueno, pues creo que los demás bien, ya me han saludado. Listo. Paula, ¿escuchas bien ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, empecemos. Entonces, lugar geométrico. Entonces, la definición, pues digamos que más conocida, por así decirlo, entonces es conjunto de puntos en el plano que comparten la misma característica. Eso es un lugar geométrico. Conjunto de puntos en el plano que comparten la misma característica. Entonces, demos un ejemplo de algunos de los lugares geométricos. Por ejemplo, los círculos, ¿cierto? ¿Qué se supone que es un círculo matemáticamente hablando? Un círculo, pues como ustedes saben, siempre va a tener la condición de que es la misma distancia, ¿cierto? Desde el punto central hasta el borde, en un círculo siempre se mantiene esa característica. ¿Sí? De hecho, esa medida se le llama radio y es justamente lo que ustedes han hecho. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el compás, ¿ustedes qué es lo que hacen? Fijan la distancia, ¿cierto? Fijan el punto central y hacen toda la periferia. Entonces, todos, digamos, el punto que queda acá, el que quede acá, todos esos son puntos que normalmente van a compartir esa característica, que en ese caso con la característica medir lo mismo, ¿cierto? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de la parábola, que es uno de los lugares geométricos que también es más, de pronto, de los más relevantes en el estudio de lugares geométricos. Bueno, vamos a hablar de la parábola. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Es el mismo tema para décimo? Sí, ¿no has copiado los temas? Sí, Angie. los tengo copiados, pero pues no sabía si era el mismo tema o no. Sí, o sea, hay temas en común. Recuerda que no son exactamente los mismos, pero sí hay temas en común por ahí. Ah, ok, ¿Listo? listo. Ya les confirmo. A ver, este es... A ver, de una vez te saco de la duda para estar contextualizados. Entonces, para 11 es el segundo tema y para décimo es el tercer y último tema. ¿Listo? Entonces parto desde ahí, que es el tema en común, para poder desarrollar entonces esta clase. Listo, entonces, ¿qué es una parábola? Entonces, una parábola, eh, a ver, la definición que normalmente ustedes van a encontrar de parábola es la siguiente. Entonces dice algo como lugar geométrico de los puntos que equidistan de un mismo punto llamado foco, una misma recta llamada directriz. Eso es una parábola, es la definición que habitualmente ustedes van a encontrar si lo buscan en un libro, si lo buscan en internet, bueno, donde lo busquen. Esta es una de las definiciones que habitualmente aparece. Lugar geométrico de los puntos que equidistan de un mismo punto llamado foco y una misma recta llamada directriz. Pues bueno, vamos a desglosar un poquito esto porque es posible que ustedes no estén entendiendo todavía esto que dice acá. Entonces, ¿qué significa equidistar? Entonces, si descomponemos esa palabra, equi de equivalente o igual y distar de distancia, o sea, distancias iguales. Entonces, eso es una parábola. Es un lugar de puntos geométricos donde se tienen dos cositas fijas en el plano que van a ser el foco y la recta directriz. Entonces, voy a colocar por aquí el ejemplo. Entonces, supongamos que hay un punto, digamos ese punto lo voy a llamar justamente F, foco, y supongamos que tenemos la recta directriz. Esas dos condiciones
varios puntos de recta directa. Les ayudo con el primero que es el más facilito. Por eso se da cuenta la distancia que hay de ese punto a recta directa y ese es parte de par. ¿Listo? Por eso la manera es exactamente la distancia que hay. Entonces, como este punto también está a la distancia del folder, podrías parte de par. Por ejemplo, otro puntico por acá. Este punto que está aquí, conservaré la misma forma. Pues el pensar que yo buscaba ese punto, que quiera de por ejemplo, otro acá, otro por acá, otra acá, si en algún momento usamos la medida, pues la medida de la medida acá. Si en puntos de característica van a proporcionar. Parece que fíjate, yo podía ir todos y yo corregir este puntico acá. Listo. Una barcita está ahí. Fácil. Listo. Entonces, hablan de cositas de pronto de parábola, de algunos, digamos, bien la sí, digamos, tengo la parábola así. Cuando yo trace la recta a la mitad y la doble, esos puntos deberían encontrarse. ¿Sí? Entonces, digamos, este punto, por ejemplo, se va a encontrar con este punto con este punto, y este de acá con este punto de acá. Es el espejo, ¿sí? Es simétrico. Lo que es igual a un lado y al otro lado en las dos mitades. Ahora, fíjense que aquí por debajito se forma un punto que es el único punto que no va a tener espejo. No va a tener espejo, pues porque ese punto es justamente parte de la recta de simetría. Entonces, a este punto de acá lo vamos a llamar vértice. Entonces, eso es una parábola, esas son las partes de la parábola. Entonces, por ejemplo, estos serían los valores positivos y una especie de paticas y esas van abriendo siempre en el sentido de X positivo. Por eso se llama parábola. Abre cada vez más. Porque otro tipo de parábola. Entonces, por ejemplo, una parábola de este estilo. Fíjese. De tipos de parábola. ¿Qué más les puedo decir de las parábolas? Bueno, las parábolas son X de grado par. Entonces, ecuaciones de segundo grado, cuarto grado, sexto grado. Pero normalmente lo utilizamos estos en el estudio de las de segundo grado. Es donde normalmente aparece ese concepto. Entonces, bueno, entonces toda parábola es una ecuación de grado par. Por ejemplo, la básica, y igual x elevado al cuadrado. Ese 2 va aquí arriba. Listo. Por ejemplo, y igual x elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que ustedes normalmente hacían o bueno, hacen cuando tienen una ecuación y la quieren graficar? ¿Quién me recuerda qué es lo que ustedes podrían hacer para poder hacer esa grafiquilla? ¿Ninguno se acuerda? Eso, por ejemplo, cuando hacían funciones lineales. Sí, el mapa, ¿cómo es que se llama? Pues Y y X, ¿no? Se ¿Tabla? me olvidó el nombre. El, no es tabla, ¿o sí? Sí, No, creo que Los se tabla. ejes, ¿no? llama. Sí, bueno, los ejes, pero pues digamos, antes de poder graficar uno necesita conocer algunos puntos, ¿no? Entonces, para eso uno hace algo que se llama la tabla de valores. Entonces, en la tabla de valores, acordémonos, uno utiliza pues justamente las dos letras, X y lo que uno hace es Ah, empezar sí. a tomar valores arbitrarios. Acuérdense que X es una variable independiente, ¿sí? Y como es independiente, significa que posiblemente tiene cédula y hace lo que ella quiere. ¿Sí? Entonces, normalmente uno toma
valores positivos, yo voy a tomar positivos y negativos. Voy a tomar, por ejemplo, -3, -2, -1, 0, porque sería -3 por -3, voy a tomar positivo, ¿cierto? Profe, una pregunta. Elevado a un número. Entonces, sí, cualquier número los puntos lo voy a aplicar en un plano. Sí va a ser sobre planos cartesianos. Siempre, siempre, siempre. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacer el plano cartesiano. Más o menos por ahí. El eje de Y. Acuérdense que el eje de Y siempre va a ser el eje horizontal. Vemos que va a ir como una especie de curva. Listo, bueno, entonces eso por ahí, por ese lado. Entonces, si hubiera sido negativa, pues entonces la gráfica debería abrir hacia abajo. Listo. ¿Dudas hasta ahí? ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Listo. ¿Qué más podemos hablar de la parábola? La idea es que hoy pues estamos conociendo, como les digo, todo lo que tiene que ver con la parábola como lugar geométrico. Entonces, bueno, ya dimos aquí el ejemplo puntual. Y ahora vamos a una parte como características. Puede ser características. Entonces, para cualquier parábola se va a cumplir, o bueno, ya se tienen como algunos criterios, entonces se le llama P a la distancia focal. Entonces, ¿cuál es esa distancia focal? Pues la distancia que va desde el vértice hasta el foco o desde el vértice a la directriz. Entonces, voy a colocar acá, del vértice al foco o del vértice a la directriz. Siempre se va a llamar P. ¿Listo? Entonces, bueno, hagamos algunas gráficas a partir de esta característica que acabamos de nombrar. Ahora sí hagamos aquí unos ejemplos. Entonces, bueno. Voy a colocar acá el que sería el ejemplo 2. Entonces, por ejemplo, parábola con vértice en la coordenada, por ejemplo, 3,1 y foco en la coordenada, por ejemplo, 3,4. Listo. Entonces, para poder graficar una parábola necesitamos siempre, siempre, siempre conocer 3 datos. ¿Cuáles son esos 3 datos? Debe ser el vértice, el foco y la distancia P. Esos son los 3 datos. Lo voy a volver a colocar aquí.
líneas. Es un P, si es un único que queda justo en la media, siempre se termina de enviar la directriz. Siempre va a volver a volver a la adentro, ¿sí? Entonces siempre tenemos ese punto y la parábola siempre va a ir al borde, ya sea de cualquier manera, vertical, horizontal, el foco siempre va a quedar por dentro. ¿Cuánto mediría? Entonces, lado recto, ya sabemos que siempre va a ser 4P, o sea que en este caso, un mes, dos, que abre hacia arriba. Ahora ustedes se estarán dando cuenta que entre más grande el valor de P, pues más ancha, por así decirlo, va a ser la gráfica. Si P es chiquitico, si P es un valor pequeñito, pues va a ser más cerradita. Por ejemplo, acá que P fuera 1. ¿Sí? Entonces 4P sería 4, y pues esa amplitud pues ya sería como así. Si no sería tan abierta, sino sería más bien cerradita. ¿Listo? Bueno, eso en términos de las características y partes de la parábola. Entonces, importante, estos tres datos. Fíjense que no necesariamente tengo que tener los tres. ¿Sí? A veces me dan solamente dos de esos. Y ya con eso, pues puede uno conocer el resto de datos. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Bien? Listo. Y ahorita al final les dejo, hago una reducción a toda la pantalla para que si quieren puedan tomar ahorita un pantallazo más completo. Entonces, bueno, hagamos un siguiente ejemplo para ver cómo interactúan esos diferentes elementos de la parábola. Entonces, hagamos acá el ejemplo 3. Entonces, pensemos en lo siguiente. Lado recto, supongamos que el lado recto mida 6 unidades. Coloquémosle foco, por ejemplo, el punto o coordenadas, y esto sería suficiente que yo conozca la orientación de la parábola. Si no me dan los tres puntos que les acabo de decir, por ejemplo, este punto de coordenadas 1, 2, y en este caso es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, bueno, lo primero, ¿cuánto les da eso? 1.5. 1.5. Y jugamos para escala. Ubicar el primer punto de ellos. El primer punto me dice que 1,2, o sea, por aquí va a estar el foco. Entonces dice arriba, abajo, ¿dónde estaría hay dos puntos que hacen parte de la parábola y como vamos a hablar, pues de es importante las parábolas. Bueno, ¿se acuerdan que hablamos de signos? ¿Se acuerdan cuando hicimos esos ejercicios los primeros de el área máxima o el área mínima? ¿Sí? Pues esto también nos va a servir para analizar eso. Entonces, si la parábola abre hacia abajo, tiene un máximo. Y si la parábola abre hacia arriba, tiene un mínimo. ¿Listo? Bueno, eso en términos de la parábola. ¿Qué más podemos decirle a eso?
Bueno, hagamos otro ejemplo. El último ejemplo y ya los dejo copiar para que nos queden de pronto varias de los casos que se pueden llegar a tener. Entonces, listo. Ejemplo 4. Entonces voy a colocar aquí algunos datos. Hacia la derecha. Listo. Entonces me voy hacia la derecha y de esa solo. Digamos que esa la repetición de en cuanto a dato, lo primero que nos dieron fue el vértice. Entonces, vértice en el origen. Quiero contar nuevamente uno, pero en el sentido contrario. Entonces va a estar aquí. X igual a menos 1. ¿Qué significa? Ya tenemos el gráfico. ¿Dudas? ¿Hasta ahí? Bien. Listo. Mientras tanto les voy a dejar acá para que copien. Listo, ahí ya tenemos completa la imagen. Ahora sí los que de pronto quieran tomar sus pantallazos, ahí ya les queda más completico. Entonces tenemos ahí los ejemplos, bueno, los tipos de parábola, ya dijimos que son los que vamos a estudiar. Ya hemos hablado de las partes de la parábola o los elementos. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Principalmente foco, vértice, recta directriz, lado recto, recta de simetría, distancia P. Esos son como los básicos. ¿Listo? Pregunta. Dime. Pero entonces, en el ejemplo 4, la directriz, ¿cómo se escribe? X es igual a menos 1. Sí, a menos 1. Okay. ¿Listo? Acá, por ejemplo, en el ejemplo 3. En el ejemplo 3, que era esta recta de acá. Entonces, habíamos encontrado la distancia entre V y F, que habíamos dicho era 1.5. ¿Sí? Entonces, desde este lugar P, que era 3.5, iríamos hasta el 5. O sea que en ese caso la recta directriz pasaría aquí por Y igual a 5. Entonces, como en este caso la recta directriz pasaría por Y igual a 5, sería esta recta de acá, pues entonces así se define la ecuación. Es decir, la ecuación de esta directriz, en el caso del ejemplo 3, repito, sería Y igual a 5. ¿Por qué? Porque en cualquier valor de X, el punto en Y siempre va a ser 5. Entonces, fíjense, para X igual a 1, Y vale 5. Para X igual a 2, Y vale 5. Para X igual a 3, Y vale 5. Igual se llama como se son muchas que sean totalmente horizontales o totalmente verticales, cualquiera de las dos, siempre es X igual a algo o Y igual a algo. ¿Listo? Bueno, más, digamos, orientado hacia el concepto de ¿Qué significa esto? Por ejemplo, también con esa letra G. Ahora, eso, ejemplo, sí, eso es para que lo tengan también. Entonces ahí. Perfecto, sí. Pues con la cuenta no es obviamente, o sea, sino que hacer cuenticas, pero si se dan cuenta es más bien de tener claros esos conceptos, de saber, bueno, qué es P, sería una distancia focal, qué es el lado recto. Entonces el lado recto es esa rectica que pasa por el foco y que mide 4 veces el valor de P.
saber que, por ejemplo, la distancia entre el foco y el vértice es la misma que entre el vértice y la recta directriz. Esto básicamente es como eso. Bueno, ¿preguntas? ¿Puedo borrar? Oscar, ¿cómo vas hasta ahí? Angie López, ¿cómo van? Bien, bien. Bien, bien. Sí, señor. ¿Sí? ¿Entendiendo bien todo? Sí. Sí, señor. Listo. ¿Puedo borrar ya? Sí, señor. Listo, voy a borrar entonces. Sí. Y hacemos un último ejemplo. Quisiera seguir avanzando, pero a la vez no quisiera seguir avanzando, porque la idea es que esto quede muy, muy claro antes de continuar. ¿Listo? Y hoy, por ejemplo, podríamos hacer problemas, por lo menos un problema de aplicación, pero más bien entonces hagamos hoy todo lo que tiene que ver con representación de parábolas y la próxima clase hablamos de problemas en contexto. Pues bueno, hagamos un último ejemplo. Pues bueno, ejemplo 5. Entonces vamos a graficar lo siguiente. Por ejemplo, una parábola que tenga foco en la coordenada 2, menos 3, que tenga vértice, por ejemplo, a ver, ¿cuándo podría ser? Por ejemplo, entonces, solamente viendo ahí esos dos punticos, foco y vértice, ya, ¿qué imaginan? ¿Cómo abriría la parábola? ¿Hacia abajo? Hacia No abajo. mentiras, hacia la... No mentiras, será. Sí. Horizontal, no, creo que sí, horizontal. Ah, no, 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 no. A ver, grafiquemos los valores. Sí, hay tres negativos. Pues sería hacia arriba negativa, ¿no? Vertical es la vaina. Entonces, bueno, Vertical negativa. ¿quién queda abajo y quién queda arriba? ¿El foco? ¿El foco queda abajo o arriba? ¿Arriba? Bueno, miremos No, el foco entonces. queda escondidito. O sea, sería vertical positiva. Bueno, miremos entonces. ¿Cierto? ¿No? Mirémosla. Esa, por ejemplo, podría ser una pregunta de examen. Me gusta esa pregunta. Entonces, yo les doy eso y ustedes, por ejemplo, aquí haya el menos 4 y esto. Sí, vertical. Digo, Como el foco debe quedar adentro, pues va a ser una lineecita aquí arriba y la otra aquí. ¿Listo? Bueno, ¿cuál sería la distancia P? Una parábola que va a ser muy ancha. Más o menos una distancia unos 10. ¿Por qué X? Porque va a ser nuevamente una recta totalmente vertical. Entonces, cualquier recta vertical, X igual a algo. Cualquier recta horizontal, Y igual a algo. ¿Listo? Y ahí ya tenemos todos los valores. ¿Listo, muchachos? ¿Bien? Fácil. Sí, profe. Todo bien. Perfecto. A mí me gusta mucho esto de las parábolas. Me parece que es muy sencillo. Y pues no sé, me gusta graficar esa parte. Espero que de verdad les guste también y que les pueda, bueno, más que gustarle de pronto que lo puedan llegar a entender. Listo, entonces vamos a hacer una cosa. Lo vamos a dejar hasta ahí. Les voy a dejar una pequeña tareita para repasar esto, porque esto es, sí, en su momento, digamos, es fácil, pero pues también es importante
Por eso practicarlo. Entonces, representar las parábolas dadas las siguientes condiciones. Entonces, primero, entonces, por ejemplo, lado recto, digamos, es una que tenga, por ejemplo, lado recto 10, que tenga foco en coordenadas, por ejemplo, 0,0 y abre hacia la izquierda. Listo, esa sería la primera. Entonces, lado recto 10, foco en la coordenada 0,0 y que abre hacia la izquierda. ¿Listo? Segunda. Entonces, por ejemplo, que tenga vértice en la coordenada 2,8, digamos. Foco, pongamos coordenada, a ver, que sea la coordenada 2,5, por ejemplo. 2,5. Listo. Esas dos. ¿Listo? Y acá voy a colocar entonces. En ambos casos, escribir. Ya lo vuelvo a escribir acá. Entonces, en ambos casos, determinar la distancia P y la ecuación de la recta directriz. ¿Listo? ¿Entienden la tarea? Hola, Jan. Hola, profe. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, bien. Qué bueno. Bueno, alcanzaste a llegar a lo último de la tareita. Ya ahorita en un rato yo les comparto el videito para que te puedas contextualizar y puedas desarrollar la actividad. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿dudas sobre la tarea? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? ¿Fácil? ¿Fácil? ¿Difícil? Daniela hace unas caras como que está Es que muy no la alcancé difícil. a copiar, Julián. Ay, pero pues me dices y ya, yo vuelvo y la proyecto. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, muchachos, regálenme un segundito. Yo les quiero, mientras ustedes copian ahí la tareita, les quiero contar como, bueno, cuál va a ser la metodología de pruebas a ver ahorita. Yo sé que con ustedes ya habíamos, o bueno, con la mayoría ya habíamos hecho o he recibido el desarrollo de del primer cuestionario que utilizamos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo les voy a dar, ¿han manejado formularios? Yo creo que sí. ¿De Google? Sí, Sí. listo. Entonces vamos a hacer una cosa. Les voy a compartir el formulario de esa misma prueba saber o ese primer simulacro que hicimos, de las 5 preguntitas que ustedes me enviaron el periodo pasado.
Les voy a compartir acá de una vez para explicarles. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Como lo ven acá, pues ya programé acá el cuestionario, es decir, lo pasé acá a formulario, ese cuestionario. Entonces ustedes sencillamente van a contestar esas preguntas. ¿Sí? Algunos ya, la mayoría creo que lo contestaron. Entonces sencillamente sería recordar cuál fue la respuesta que dieron y pues colocarla ahí. Los que no la hicieron, pues entonces de pronto tomar un momento para analizarla y contestar. ¿Qué quiero hacer con esto? Quiero revisar el nivel de asertividad o el porcentaje de asertividad. ¿Sí me voy a entender? O sea, ahorita en un rato cuando nos conectemos nuevamente a la clase, yo pues voy a empezar a socializar cada una de estas preguntas, ¿sí? Mirando de pronto con la participación de ustedes por qué A, por qué B, bueno, con cada una de estas. Y lo que vamos a hacer es que a partir de esto podemos calificar muy rápido y miramos ese porcentaje de asertividad, que me interesa que ustedes entiendan sobre todo esa parte del porcentaje de asertividad, porque es una de las preguntas que sobre todo surgen cuando uno trata este tema de pre-ITFES. ¿Sí? Quiero que ustedes se den cuenta que una cosa es, por ejemplo, estar por encima del promedio de un grupo, ¿sí? Otra cosa es estar por encima del promedio individual. Son cosas diferentes. Y para que ustedes empiecen a entender eso. Entonces les voy a compartir el link. Ustedes sencillamente lo que tienen que hacer es, yo les doy el link, ustedes dan clic ahí sobre el link y ya los direcciona al formulario. Esto ahí ya cuando los direcciona al formulario, pues ustedes empiezan a responder y al final pues le dan a enviar y ya a mí me llegan las respuestas. ¿Listo? Y nos queda de una vez. Fíjese que también es muy productivo porque si lo empezamos a hacer así, de una vez ya nos queda ahí la evidencia. ¿Sí? Ya no tienen ustedes que estar enviándome de pronto que yo les digo, listo, quedó la actividad y hasta que ustedes de pronto entonces en casa lo hacen y hasta que le toman la foto, la evidencia, ¿no? Aquí ya no necesitan de eso porque lo que yo subiría como evidencia sería pues justamente el pantallazo de esto. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Listo? Entonces, bueno, les acabo de dejar el link ahí por el chat. Me confirman que ya haya llegado. Sí, ahí está. Sí, ahí lo veo. Entonces, cuando le den clic ahí, si quieren lo hacen de una vez y lo dejan ahí ya abierto. Dejan ahí ya abierto el cuestionario. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues ya se acaba la clase en este momento. Vayan al formulario, pero pues digamos, descansen primero. Tómense la media horita de descanso, ¿sí? Descanso que tienen normalmente de 4 a 4:30. A las 4:30 que normalmente deberíamos empezar, entonces tomen, puede ser unos 15 minuticos más, ¿sí? Para que abran el formulario a las 4:30, 15 minuticos de pronto respondiendo y nos conectaríamos entonces 4:45 en punto. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Bien, listo. Entonces, nos vemos ahorita a 4:45, chicos, entonces para la parte de pre-ITFES. Entonces, la idea es que ya todos cuando ingresen a la clase, que ya todos hayan contestado el cuestionario. ¿Listo? Bueno, gracias. Chao, nos vemos ahorita.